Les recordamos entonces, estamos en YouTube, en nuestro canal de RCR 750. Estamos en rcr750.com. Estamos en el Instagram de Delara F y en el Facebook de Daniel Lara Farías. Allí nos pueden buscar. Han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas, sobre todo fuera de Venezuela, pero también muchas tienen que ver con Venezuela. Ayer, Daniel, un resultado que prácticamente sepultaba en las elecciones de España, en las elecciones de comunidades autónomas y pues de regionales de España, al partido de gobierno, la coalición de gobierno más que el partido de gobierno, porque el PSOE tampoco está muerto, tampoco que son muchos, pero que ha terminado pues sacándole la silla a Pedro Sánchez y lo que parece ser la debacle entonces de la coalición de gobierno, sobre todo también porque Podemos ha salido muy mal parado en estas elecciones y se habla ya de su desaparición. Como desaparición se asoma con el caso del Partido Ciudadanos, encabezado en algún momento por Albert Rivera, quien vino a Venezuela en alguna oportunidad y todo lo demás. En fin, hablo de esto porque en España hoy, en horas de la mañana de España, visto los resultados, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, el dueño del PSOE actual, ha decidido que va a convocar o ha llamado a disolver las cortes y a convocar las elecciones generales que estaban previstas para el tramo final del año, las van a convocar o están convocadas ya para el mes de julio. Es decir, en 2 meses vamos a tener elecciones en menos de 2 meses, pues ya estamos entrando en junio. El año se está acabando. Y además, pues habría que decir que fuera de Venezuela, pero con implicaciones dentro de Venezuela, Maduro ha hecho hoy quizá el primer gran viaje que hace desde, yo diría, del año 2021, que fue a México, a la cumbre de la CELAC, donde lo invitó López Obrador. Maduro tenía rato que no salía de Venezuela, aunque había por ahí de pronto hecho alguna salida. Y hoy ha ido a Brasil, donde, bueno, Lula prácticamente ahorita a Lula si hacen la radiografía de los testículos de Maduro, Lula sale allí, las huellas, esa digitopresión en los testículos de Maduro sale. No es una varicocele, es la huella de Lula da Silva. Lula da Silva se ha guindado de aquellas de Maduro. En este momento, eso está ocurriendo en Brasilia, en la víspera, creo que de una cumbre que hay allí con varios jefes de Estado de Sudamérica. Daniel, feliz inicio de semana. Bueno, gracias, parece que la noticia para algunos es que Maduro ha llegado finalmente ha salido de viaje, ¿no? Uh -huh. Ha logrado salir de Venezuela y ha llegado a Brasil, donde lo han recibido con honores de jefe de Estado, cortesía de esa izquierda putrefacta, de esa izquierda putrefacta. Y entonces aquí estamos frente a una situación que si se analiza en su debida dimensión, se termina convirtiendo en algo que no avisora, no pareciera que el ciclo de los próximos 15 a 20 años por los cuales Occidente va a transitar sean positivos o llamativos o digamos, o mejores que los 20 años anteriores. Si nosotros hacemos una revisión de qué ha sido la, los últimos 20 años para Occidente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un retroceso en cuanto a comprensión de lo que es un proyecto común. Ha entrado en crisis el proyecto comunitario europeo. Las resistencias a un multiculturalismo que al final algunos asumieron que era panculturalismo, es decir, que se iban a acabar unas culturas nacionales y se iba a imponer una cultura europea a tranca y barrancas. Termina causando una reacción sumamente importante. Y la deriva de esa izquierda destructiva, de esa izquierda nociva, que asumió además como aliado de buena manera a los verdes por fuera y rojos por dentro de los movimientos ecologistas, que
en algunas ocasiones terminan siendo más radicales que la propia izquierda, como se vio esta semana pasada. Aquí se hizo una serie de detenciones de unos tipos aquí en Alemania que están dedicados al terrorismo ecologista. Estos bichos que llegan y se pegan con pegaloca en los cuadros y en las obras de arte. ¿Por qué? Porque los bichos andan en una. En Holanda hubo una, y esto es bastante llamativo, una manifestación de personajes que dicen ser ecologistas y cuyo comportamiento hace pensar que si en algo son ecologistas es en el consumo de sustancias ilícitas. Trancaron los accesos de entrada a La Haya. Entonces eso a mí me pareció bien llamativo, porque en La Haya está la Corte Penal Internacional. Yo me imagino que esta gente dirá, bueno, para que no entre ningún juicio vamos a pararnos aquí, vamos a impedir el ingreso. Por supuesto, las imágenes eran de la policía intentando con agua quitar a unos ecologistas que lo que hicieron fue ponerse trajes de baño para que la policía los bañara, y no estoy bromeando, así fue. Mientras eso ocurre, hay una reacción real que pareciera que hemos retrocedido 100 años. Pareciera que hemos retrocedido 100 años porque para los años 20 del siglo XX estábamos en un sitio más o menos parecido, en la emergencia de nacionalismos que terminaron siendo tan nocivos que llevaron a Europa y al mundo a transitar caminos terribles durante los 20 años siguientes. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que una encuesta del diario Le Figaro de Francia revela los siguientes datos. En la sacrosanta Francia, en la querida Francia, en la culta Francia, el 72% de los ciudadanos franceses, según esta encuesta, estarían hoy a favor de que se celebre un referéndum sobre política migratoria. Y el 66% se muestra partidario de reformar la Constitución para rechazar el comunitarismo cultural. Esto ante el fracaso de la política asimilacionista de una sola cultura, la cultura francesa, porque ellos querían imponer siempre, pero los franceses tienen esa, ¿no? Y el Estado francés tiene esa. Y al no lograrlo, porque lamentablemente las culturas no se imponen, sino que se asumen, pues se dan cuenta de que caminar por París significa caminar en medio de lo que es el multiculturalismo. Desde el punto de vista racial, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista lingüístico. Y eso a los franceses de hoy en día, que son nietos y bisnietos de los franceses que conquistaron buena parte del mundo y que sojuzgaron a buena parte del mundo y que se convirtieron en imperio y que evidentemente se les está devolviendo como un boomerang. Las deficiencias y las insuficiencias de sus sistemas imperiales y de sus sistemas coloniales. Bueno, los franceses de hoy en día no saben por qué tienen las calles llenas de senegaleses, no saben por qué tienen las calles llenas de cameruneses, no saben por qué tienen las calles llenas de caribeños, no saben por qué tienen, o sea, ellos no entienden. Entonces dicen, oh no, qué horror, el problema es la migración. Por supuesto, ellos no van a ver para atrás y van a decir, el problema lo causaron los bisabuelos de nosotros cuando implantaron unos sistemas coloniales en esos países, implantaron una frontera como les dio la gana, crearon unos depósitos de seres humanos donde lo único bueno que hay que hacer en esos países es irse. ¿Y para dónde se van? Bueno, para el país más próspero donde puedan ellos irse con el idioma que hablan, que es el francés, a Francia, a Bélgica. Pero eso no lo entienden los franceses. Además de eso, el día de ayer se emite una encuesta, la famosa encuesta de los domingos, que se saca normalmente aquí en Alemania. Se hace la famosa encuesta de los domingos, la hacen varios medios. Y la que yo más sigo, las dos que yo más sigo son las del diario Bild, que viene siendo el tabloide más importante de este país, nacional, y la de la ARD-ZDF, que viene siendo el sistema público de televisión y radio. Creo que son las más completas, ¿no? ¿Y qué arroja? Bueno, arroja
que el Partido Ecologista, que está en el gobierno, ha caído del tercer lugar como partido más votado, ¿okay? Y le ha cedido el lugar nada más y nada menos que al partido AfD, Alternativa por Alemania, que es un partido nacionalista que reivindica mejores políticas migratorias, que reivindica que se empiecen a tomar medidas con respecto a la forma como se utiliza el presupuesto para financiar el tema migratorio de forma desordenada, que pide que se ponga coto a las políticas que implantó Merkel de recibir con las puertas abiertas a todo que dijera ser perseguido, convertirlos en refugiados, basado en el grave problema que tienen aquí con la mano de obra de esta maquinaria industrial que es Alemania. Bueno, el partido AfD, que tiene un cerco, porque ningún otro partido acepta formar gobierno con ellos en ningún municipio, en ninguna parte, tienen un cerco, que llaman un cerco profiláctico, porque esos son unos ultraderechistas, cosa que yo no entiendo, porque yo digo, bueno, pero si los tipos están prohibidos, ¿por qué les permiten participar en elecciones? Si la ley les permite a ellos existir, evidentemente ellos podrían actuar tranquilamente en el sistema político, es lo que yo siempre me pregunto. Pero ajá, pues bueno, cosas de Europa, cosas de la izquierda. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que ese partido no solamente se ha puesto en el tercer lugar, sino que está a 2 puntos del segundo lugar. Es decir, el AfD está a punto de superar al Partido Socialdemócrata, que está en el gobierno en las preferencias de voto. Estamos hablando de que en la última encuesta el AfD aparece con el 15%, con el 18%, con el 18% de los apoyos, superando al Partido Ecologista que cayó al 15%, y el SPD, que es el Partido Socialdemócrata que está en el gobierno del canciller Scholz, está a 20%. ¿Qué va a hacer la CDU, que tiene el 28% de aprobación en la misma encuesta, si le toca gobernar con la AfD? No gobernará. O sí, quién sabe. Pero ¿dónde termina yo con todo esto? Cuando tú ves los resultados en España, cuando ves los sondeos de opinión pública en países como Francia, en países como Alemania, en países como Holanda, donde ha surgido también un movimiento reivindicativo de eso que se ha dado a quien llamar para ponerle, porque bueno, se buscaron un nombre, entonces dicen que son una derecha patriótica. Soberanista. No, aquí los españoles llaman izquierdas patrióticas, derecha patriótica, una derecha patriótica. Sí, Que sí. es una fórmula nacionalista, porque cuando tú, Sí. no es lo mismo decir patria en América que decir patria en Europa, porque la patria no es lo mismo para un alemán de Bavaria que para un alemán de Leipzig o para un alemán de Frankfurt. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que irremediablemente, desde mi punto de vista, las sociedades de Europa han decidido moverse hacia la derecha, pero hacia el que lo ofrezca, porque de paso están, y eso lo vemos en Vox, eso lo vemos en el AfD. ¿Dónde están los votos? El AfD es el tercer partido a nivel nacional, pero aquí en el este, que fue comunista, es el primero. El AfD en la elección en la repetición de las elecciones en Berlín que se hicieron y donde arrasó la centroderecha con el CDU, el AfD ganó por paliza en todos los distritos que eran anteriormente el Berlín comunista. Porque es la reacción. Es decir, pero ¿quiénes votan por ello? Fundamentalmente las clases trabajadoras que están cansadas de una izquierda que les reivindica que ellos son los que gobiernan a nombre de los pobres, y cuando llegan al poder lo que hacen es enriquecerse y olvidarse del gran problema que tiene el trabajador, que es su bolsillo, sí, no la ideología. Mira. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que bueno, que no, métete conmigo, pero no con mi bolsillo. Y aquí están volviendo a ocurrir cosas que al final van a significar, de aquí a un año, yo te lo decía esta mañana, el año que viene hay elecciones parlamentarias europeas. Para mí, el año que viene, el Parlamento Europeo cae en manos de esta derecha patriótica. Y van a desaparecer un poco de grupos de izquierda asquerosa, ¿verdad? Con ciertas excepciones, porque hay realidades nacionales donde la cosa cambia. Por ejemplo, Inglaterra, que Inglaterra siempre le lleva la contraria al mundo, porque Inglaterra, ellos son como son. Ellos dicen, ¿para dónde van ustedes? Yo voy para el otro lado. Porque sí son, pues la pérfida Albión. Bueno, allá va a ganar el partido laborista probablemente de calle en las próximas elecciones y van a gobernar por mayoría absoluta por 25 años seguramente. Después de esta chapuza asquerosa que ha sido la mayoría absoluta del Partido Conservador. Bueno, en España yo no sé qué va a pasar, porque en España parece ser que
eso que decían antes, que había que cuidarse del país donde donde la izquierda fuese siniestra y la derecha fuese diestra. Bueno, aquí en España tenemos una izquierda diestra y siniestra. Y una derecha lerda. Y uno los ve y uno dice, pero Dios mío, pero esta gente, pero no están viendo, o sea, no están viendo. O sea, como cuando tú vas en el carro y va manejando a alguien y tú ves que viene, vas a chocar. Una cosa impresionante, chico. No, Feijóo dijo ayer, vamos al corte porque esto va a dar para más, punto de la derecha soberanista y el posible escenario del Europarlamento tirado hacia la derecha, esta y derecha soberanista. Feijóo dijo ayer cuando asumió desde Ferraz la victoria, dijo, este es el PP que estábamos buscando, este PP centrado, es decir, le huye a decir que es de derecha. Vamos al corte comercial y venimos más centrados que nunca en Y Así Nos Va, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalo como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira que tú decías que hay una transformación en la derecha europea que tú crees que incluso pueda llegar a que la derecha, que no es la derecha típica del Partido Popular Español, sino que es una derecha conservadora más bien, una derecha nacionalista, una derecha euroescéptica en la mayoría de los casos, es decir, que es profundamente cuestionadora de los mecanismos que actualmente rigen la integración a través de la Unión Europea. Una derecha que tiene un problema serio con la inmigración ilegal en cada uno de los países. Una derecha que además, en el caso, y esto se ve muy manifiestamente en el caso español, y explica muy bien el crecimiento de Vox el día de ayer, de pasar de un caudal de votos de 3 a más de 7%, es decir, ha duplicado el caudal y ha triplicado el número de concejales que tiene, en medio de la emergencia de un partido que se reclama nacional, en medio de un estado de las autonomías, donde en España, pues, ellos consideran que ese estado de las autonomías ha ido en desmedro de la figura nacional del Estado español y que lo que ha fortalecido son las separaciones a través de cada una de las regiones y las administraciones locales de cada una de las regiones. ¿Qué ocurre? Si uno hace la radiografía, Daniel,
de la derecha soberanista en este momento en el Europarlamento, hay dos grandes grupos. Tú mencionabas a la AfD en Alemania, y la AfD es protagonista de uno de los dos grandes grupos, que es un grupo que se llama Identidad y Democracia. ID es una coalición de partidos de derecha en el Europarlamento. ¿Cuáles son los socios más importantes de ID? El grupo de Le Pen, que es Agrupación Nacional, y en Francia, la AfD alemana, y por supuesto la Liga de Salvini en Italia. Hay otro grupo que incluso los que evalúan esto, pues yo no soy un especialista en esto, pero los que evalúan esto dicen que son un poco más moderados, pero que sigue siendo una derecha conservadora nacionalista, que es el ERC. El ERC es el grupo de los reformistas y los conservadores europeos. En ese grupo está Vox, incluso estaba, cuando ese grupo se fundó y todavía Inglaterra, o el Reino Unido, la Gran Bretaña, estaba dentro del contexto de la Unión Europea, o mejor dicho, estaba en el Europarlamento. Estaba el Partido Conservador británico. Está el partido de la gobernante actual de Italia, que es la señora Meloni. Entonces, hay dos grupos que se han venido fraguando como en torno a estas ideas nacionalistas, conservadores, soberanistas, tal. Y uno se pregunta, que es lo que tú más o menos asomabas, ¿por qué la emergencia de estos grupos? Bueno, uno de los grandes asuntos es, como tú dices, el tema de la migración desbordada en Europa. Eso lo hemos tratado en infinidad de ocasiones en este programa. Otro tiene que ver con el fortalecimiento de posiciones nacionalistas en medio de países que consideran que tanto dentro de ellos como fuera de ellos, es decir, en el contexto propio de la Unión Europea, sus países están cada vez más desdibujados. Es decir, ellos no se ven representados en el peso de la Unión Europea y tampoco creen que las concesiones del Estado liberal hacia el campo de la descentralización le hayan sido enteramente beneficiosos. Y vuelvo sobre España, porque es interesante otro elemento que tú asomabas, que esta no es una derecha que esencialmente tenga que ver con grandes circuitos financieros. Esta no es una derecha del empresariado, esta no es una derecha economicista. Esta es una derecha, que es lo interesante, el fenómeno Vox en España, que cada vez es más rural. Es una derecha que cada vez llega a las provincias más recónditas de los países. Eso pasa en Francia también. Yo no sé si es el caso, tú lo hablabas, fíjate, la particularidad en Alemania con el AfD es que se ve muy bien reflejado. Por donde pasó el comunismo, el AfD es la primera fuerza. Pero ¿qué pasa ayer en España? Ponte tú el ojo en esto. Cataluña, o mejor, sí, Cataluña. Entra en todas las provincias de Cataluña, entra Vox con concejales. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Claro, le falta el País Vasco, pero es complicadísimo, ¿no? El País Vasco es una cosa muy complicada. Pero quién sabe, para allá vamos, para allá vamos. ¿Por qué? Porque quizá ya no el problema, aunque la izquierda catalana está asociada ciertamente a cierto comunismo, la izquierda catalana fundamentalmente está asociada al tema del separatismo, más que por el tema ideológico, comunista o socialista, está vinculada al término del cuestionamiento del Estado Nacional Español y de que ellos quieren irse aparte, pues esto hay una gran separación allí desde hace mucho tiempo que no se ha hecho todavía factual, que no existe, pero que siempre es un estado de latencia en Cataluña. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente, los catalanes que están obstinados de esto, entonces ¿a dónde miran? A Vox. Dicen, bueno, ¿quién defiende el Estado-Nación español? ¿Quién defiende? Vox. Entonces voto por Vox. La reacción que se da en el campo se da porque fundamentalmente sienten, y este es un discurso que ha construido muy bien esta derecha conservadora, que incluso la derecha un poco más moderada, que es la del PP, y que hay partidos populares alrededor y del norte al sur y del oeste al este de toda Europa, porque es el mismo modelo de partido, es un modelo de partido demócrata cristiano, eso es como decir la CDU alemana. Es un modelo de partido que ellos sienten que está más vinculado a las élites, al concepto de los circuitos financieros, al circuito incluso de lo que se ha dado en llamar este tema del globalismo y todo lo demás, y ellos sienten que ya nadie les representa. Entonces ellos quieren una representación local, ellos quieren el resurgimiento de esa imagen de la gran Francia, de la gran España, de la gran Alemania, y eso lo hace esta derecha conservadora. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en el plano tradicional que a nosotros se nos han descrito las ideologías, Daniel, la derecha es un asunto de ricos. Eso es una simplificación absolutamente terrible, pero es la que generalmente tenemos nosotros. De hecho, es la simplificación
más puberta y más elemental que se utiliza incluso en Venezuela. ¿Quién es la derecha? Los oligarcas. ¿Quién es la derecha? Los ricos. ¿Quién es la derecha? Los cifrinos. ¿Quién es la derecha? Los rubios, los catires. ¿Y quién es la izquierda? Los negros, los desposeídos, los pobres. Esa es la cosa más infantil que se nos describe. Pues, amiguito, les cuento que en Europa eso no es tan así. En Europa esto que al final de cuentas se está produciendo es una derecha de raigambre popular, porque tiene que ver con otras cosas. Y ese fenómeno, yo no sé si va a ser para lo que tú digas, que es que ya vaya las coaliciones, bien de la ID o del ESR, que son las dos coaliciones de partidos conservadores de derecha europeos, van a lograr dominar, porque se estaba hablando, Daniel, que incluso es que iba a desaparecer la ID y que iba a agruparse toda en la ESR. Eso parece que está avanzando. Entonces, eso que tú estás diciendo no es tan descabellado. De que aquí lo que puede ocurrir aparte de eso, que es de que se coaligue toda. Lo que pasa es que hay también unas excepciones importantes que hay que ver con cuidado. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puede vernos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y, por supuesto, el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Evidentemente, no se escucha qué. Yo sí lo escucho. Ajá. Bien, decía que hay gente que tiene sus opiniones y que habría que decir. Aquí dice, Robert Romero tiene otra opinión, donde él dice que esos neoconservadores no son derecha o conservadores clásicos, sino fichas globalistas dentro de las filas de la derecha para dividir. Imagínense. O sea, que ni siquiera Vox es derecha. O sea, no, o sea, es globalista. Claro, esta es la gente que está tan a la derecha que a su derecha está la pared. O sea, no, yo creo que no, lo que está es el vacío. O sea, un hueco, ya. O sea, además dice que el corporativismo no es derecha, sino que es la izquierda economicista. El corporativismo social plantea una neoesclavitud laboral del cual se desprenden muchos elementos que ninguno representan los valores conservadores. Bueno, entonces no. Esto es la argumentación falaz tradicional. Disculpe usted, amigo, usted tiene derecho a tener su opinión, yo tengo derecho a decir que su opinión me parece fuera de lugar. Porque es la tradicional argumentación falaz del ideologizado que asume que cuando algo sale bien es porque es de su ideología y cuando algo sale mal es porque en realidad no es de su ideología. No, eso no era verdadero comunismo. No, ellos no son verdaderos nacionalistas. No, ellos no son verdaderos conservadores. Ellos son otra cosa. Ellos no son verdaderos liberales, etc. Entonces, bueno, eso sería ya otra larga discusión. Aquí nos dice, por ejemplo, el amigo Mateo, que se encuentra, y bueno, que conoce el tema italiano, nos dice que Meloni cuando era opositora decía una cosa y ahora que es primer ministro cambió de opinión. Sí, pero ha hecho buen gobierno. Dice además Mateo que la derecha soberanista usa el soberanismo solo por campaña electoral. Bueno, ahí también tienes otra cuestión. Pienso que Meloni es dura, ¿no?
Yo lo que, fíjate tú, aquí hubo una decisión interesante que yo me di cuenta ahorita, no la conocía, cuando veo las elecciones que hubo en la alcaldía de Bremen. Porque, ¿qué ocurrió? En la alcaldía de Bremen hubo unas elecciones, una de las principales ciudades alemanas, hace 2 semanas, y yo chequeando los resultados, para empezar ya estaba, porque sigo una cuenta que chequea el tema de las elecciones aquí en Alemania, y resulta ser que en esa ciudad hubo una división de la AfD. Una división fatal, porque entonces esa división de la AfD parece ser que no estaban definidos quién era el jefe de la AfD, porque había una división y presentaron 2 listas distintas. Y el Tribunal Electoral le dijo, bueno, como hay 2 listas distintas, según la ley electoral, ustedes no pueden llevar candidatos. Y les anularon las 2 listas. Y los tipos no pudieron llevar candidatos. Por supuesto fue un escándalo, ¿no? Una cosa horrorosa. Pero en medio de eso, Neomar, ocurrió que apareció un grupo de excindidos de la AfD y del CDU. Hubo unos jóvenes que se fueron del CDU reclamando que el CDU se había movido a la izquierda y que había abandonado sus postulados originales de ser el centro derecha. Y se unieron con una buena cantidad de personas que se fueron del AfD reclamando al AfD su discurso, sobre todo con algunos temas puntuales aquí muy alemanes que tienen a la gente crispada. Entonces, de allí sale un grupo que se llama Alianza por Alemania, que en Bremen se llamaba, y la traducción literal que puedo hacer, ¿no? Ciudadanos Arrechos. Aquí era una cosa, en realidad, bueno, ciudadanos iracundos, pero no me suena el iracundo. No, para que iracundo. En la traducción, arrecho, estaban arrechos. Bueno, y los tipos se presentaron, obtuvieron una importante votación porque les favorece entonces una situación sobrevenida, que es que la AfD no participó. Entonces el que estaba más cerca, el que iba a votar por el AfD dijo, lo más cerca que yo tengo es estos tipos. Y los tipos se convierten en un fenómeno electoral. Y entonces ahora la alianza, porque es un grupo nacional, de varios grupos regionales, porque este país federal es así, entonces, bueno, se convierte esto en un suceso. Entonces, todo eso se está dando. Se dio también en Francia, estas divisiones que hubo dentro del grupo de la señora, bueno, también de la derecha, la centro derecha y todo lo demás. Y aquí dice, a ver. Fíjate que en Francia aparecieron cuando salió Le Pen, que ella es candidata eterna. Le Pen es una candidata eterna ya. Dice señora Sánchez, Marta Rosa. Yo le digo una cosa. Señora, vaya a tejer. Vaya a tejer. Vaya. Vaya a tejer. Vaya a tejer. Mira, que en Francia apareció este otro candidato que era conservador, incluso con algunas posiciones más fuertes que las propias de Le Pen, y que arrancó muy bien y después se desplomó como todo sistema que apela al voto útil y que, bueno, ya tiene como vieja conocida del conservadurismo a Le Pen, Eric Zemmour, y Zemmour se desplomó, o sea, que Zemmour. Y entonces Zemmour se convirtió en un tipo muy polémico porque creo que no tenía carrera en ninguno de los partidos, él era más un polemista, una cosa así, y bueno, se desinfló al final. Bueno, pero cuando tú ves, por ejemplo, fíjate tú una cosa gravísima, ¿no? Una cosa horrible que ha ocurrido dentro de todo este fenómeno, particularmente en 2 regiones de España que encabezan el proyecto de disgregación del Estado-Nación español, que son Cataluña y el País Vasco. ¿Qué ocurre en Cataluña y en el País Vasco? Creo que el fenómeno más horrible se ve en el País Vasco, donde el grupo post-etarra, es decir, donde están agrupados los que formaron parte de la ETA y que inclusive vivieron un escándalo terrible porque inscribieron como candidatos a un poco de delincuentes, de gente que tenían sangre en la mano. El partido Bildu logra una votación histórica que les permite inclusive gobernar en determinadas ciudades. Creo que en Vitoria, no estoy seguro si en Vitoria o puedes buscar allí, en algunas ciudades principales de allí del País Vasco. Y yo esto lo asocio a una cuestión que veía en estos días, que era un estudio que hacían sobre cómo se desarrolla el tema de la votación y del adoctrinamiento en esa región. Porque ¿qué ocurre? Que resulta ser que durante,
25, 30 años, cuidado si no más, hubo un éxodo de vascos. O sea, hubo gente que se cansó del tema de vivir con miedo o de vivir en una sociedad crispada y empezaron a irse porque se les impone que si no hablas el vasco y que si hablas español eres enemigo. O sea, se empezaron y la crispación hizo que muchísima gente del País Vasco decidiera irse del País Vasco a otras comunidades. ¿Y eso qué causó? Eso causó que el sistema educativo en manos de estos bichos adoctrinara en una tendencia mayoritaria a la juventud hacia el rechazo a la idea de España con el País Vasco integrado y favorable hacia unas tendencias distintas. Y por eso, ¿qué ocurre? Si se van los que rechazan ese proyecto y los que se quedan terminan siendo adoctrinados, evidentemente el resultado ya sabemos cuál va a ser. En Cataluña pasó algo parecido, porque tú hablas lo de Cataluña y dices que bueno, sí, yo veía a la gente de Vox celebrando porque metieron 3 concejales en el consistorio de Barcelona. Pero yo de verdad, yo te dije, yo cuando vi eso, yo dije, y de verdad que están celebrando porque metieron 3 concejales, el PP metió 4, que son 7 en total. O sea, con eso no se convierten ni siquiera en amenaza, porque el gran fenómeno que hubo allí en Barcelona fue que la gente la gente decidió dejar de votar, o sea, se movieron a la derecha también, pero decidieron dejar de votar por el independentismo de izquierda y decidieron votar por el independentismo de centro derecha. Es decir, que la idea de disgregación de España sigue allí. Y eso te da una idea de qué tan profundo es el problema que hay en España. Claro. Cuando tú ves que en comunidades, en barrios enteros de Canarias, barrios de gente trabajadora, o sea, de clase media baja para abajo, la votación fue mayoritariamente hacia Vox. ¿Qué te indica eso? Fíjate tú, Sánchez ha adelantado las elecciones luego de este varapalo, ¿no? Sánchez ha decidido adelantar las elecciones. Las van a hacer, entiendo que el 25 de julio o el 23 de julio. Espero estar allí otra vez, como en las 3 últimas elecciones. Y, por supuesto, reportar desde allá y contar lo que veo allá. Pero aquí es donde uno ve las cosas. Los sindicatos del sector tribunalicio, del sector de la justicia en España tienen aproximadamente 4 meses, 5 meses en huelga de brazos caídos. Y el gobierno de Sánchez se niega a llegar a un arreglo con ellos. Y eso es que está llevando. Mira, yo vi hoy un reporte de cómo hay unas situaciones gravísimas en despachos de abogados porque están parados los juicios. Y si no hay juicio, los tipos no cobran. Y si no cobran, no pueden pagar el personal de sus bufetes. Es una cosa terrible lo que está ocurriendo. Un abogado que se quedaron en la calle porque dicen, bueno, pero es que yo no puedo, o sea, no puedo ejercer porque estos tipos tienen 4 meses que no hablan en los tribunales. Y los clientes terminan diciendo la culpa es del abogado. Y la culpa no es del abogado, la culpa es de los letrados que no están trabajando. Y entonces, ¿para dónde va todo esto? Bueno, Sánchez se decidió meter las elecciones diciendo, bueno, como perdí voy a adelantarla. Y la adelanta para julio. La adelanta para julio en plena, ¿cómo se llama? En plena, ¿cómo decirlo? Vacaciones. Claro. En vacaciones. Pero luego, ¿cuál es el grave problema que tiene el PSOE? Que son susceptibles de ser imputados por distintos delitos cerca del 40% de sus listas electorales. Y entonces, para detener esas imputaciones, los tipos no van a llegar a un arreglo con los sindicatos de la justicia hasta que pasen las elecciones. Porque si permite que se abra la justicia, si se permite que haya juicios, no van a poder presentar las listas por el poco de delincuentes que tienen de candidato. Esto es una cosa horrible. Esto no tiene nombre. Oye, es que me estoy dando cuenta. Yo dije, pero este tipo es un delincuente, pero por donde se vea, chico. Entonces, claro, para la justicia porque los juicios tenían que empezar en octubre. Pero por si acaso el tipo dice, no, déjame adelantar las elecciones para julio, cualquier cosa si negociamos que se abra la justicia, hasta octubre tengo chance. Como Entonces,
Como leía yo por ahí, Daniel, Sánchez podrá hacer cualquier cosa. Eso sí, pendejo no es. Vamos al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, a ver si nos da chance de leer algunos mensajes antes de irnos. Ya estamos en los minutos finales. Saludos a Luis Pérez, saludos a Marta Trías, que dice, en Cataluña también tienen el problema del idioma. Bueno, Rafael José López, ¿qué dicen de Meloni, de ultraderecha en Italia? Bueno, para mí Meloni es de lo mejorcito que se está viendo en el campo de la derecha soberanista europea. Ha hecho un buen gobierno hasta este momento. Está muy cojota todavía porque el gobierno creo que no llega al año. Está por allí, llegando a su primer año. Y Ibrahim Peña, Nos dice, desde North Carolina, saludos. aquí dice Giordani, Centro Liberal. Vox es un partido político en España y es el único partido que apoya la causa de la libertad en Venezuela. Yo creo que esos análisis ya están caducos. Eso de determinar la pertinencia de un partido en función de la posición que tiene con respecto a Venezuela, eso es del 2012. No, pero está bien. A mí me parece utilitariamente correcto. No está bien, porque se está intentando ver y plantear la pertinencia política de un partido en un país que tiene sus propias realidades, desde la completamente ajena posición que puede tener dentro de su realidad. Bueno, a ver, Daniel, pero es que como venezolano uno va a ver en qué le beneficia a uno, no al país Bueno, pero ¿en qué te puede beneficiar a ti que vives en Venezuela lo que pasa? Tener a alguien que permanentemente denuncie lo que ocurre aquí, está bien. Bueno, tienes a Leopoldo López Gil, que es parlamentario europeo del Partido Popular. Imagínate tú. Ajá. Entonces, por eso es que te digo, o sea, eso de establecer. Fíjate, ayer yo veía en la celebración del Partido Popular allí frente a la calle de Nova 13, veía a una gente con unas banderas de Venezuela ahí. Entonces, supuestamente vi un reporte que hizo el amigo David Placer, de que salió electo un señor de origen venezolano y tal, todo aquello. Pero cuando tú ves las posiciones de los partidos de todos, por ejemplo, todos los partidos españoles que dicen ser opositores al actual gobierno, incluida Vox, bueno, se solidarizaron con Guaidó por haber sido expulsado de Colombia de una forma tal y más. O sea, ahí no hay ningún análisis con respecto a la situación. Vox ni habló de Guaidó. Vox tiene años que no habla de Guaidó. Discúlpame, si tú ves las declaraciones que hicieron varios políticos españoles, incluyendo políticos de Vox, se habló o sea, hablaron de que era una cuestión poco elegante lo que había hecho Petro, porque cómo es posible que hayan permitido que Guaidó, bla, 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 todo aquello. Entonces, hay una incomprensión de Hispanoamérica que es una cuestión que también uno puede entender, porque en medio de toda la desgracia que ocurre dentro de España, ponerse a tener ellos un observatorio para ver las desgracias que ocurren en Hispanoamérica quizás sea algo difícil. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que se sigue teniendo en Hispanoamérica como unos tótems a Felipe González, al cual lo invitan a eventos y actos, etcétera. Cuando tú ves que el chavismo a su vez blande o sea, tiene a los suyos, ¿no?
Tú te das cuenta de cómo en realidad lo que hay es un gran ánimo de estafadores, un gran ánimo de gente que simplemente quiere tomar un tema para tomar titulares y para todo lo demás. Yo lo que sí creo es que al final de todo esto, lo que va a venir ocurriendo es que va a haber de nuevo, si esto sigue como va, porque fíjate que estamos completamente en una sintonía completamente distinta. O sea, Europa va para la derecha, Hispanoamérica se fue para la izquierda, con todo. No sé qué va a pasar en los Estados Unidos, pero todo indica que en los Estados Unidos va a ser bastante difícil que el Partido Demócrata, si se termina configurando una candidatura con fuerza en el Partido Republicano, que el Partido Demócrata pueda repetir un triunfo electoral. Si el señor Ron DeSantis termina de configurar una candidatura que no sea tan caótica como la transmisión que intentó hacer para anunciar su candidatura a través de Twitter, yo creo que el señor Ron DeSantis podría plantear alguna cuestión particular. Pero entonces cuando tú ves las contradicciones en las que se puede caer y las fórmulas utilizadas para establecer agendas, se supondría, y siempre ha sido así, que en la Florida la población hispana fundamentalmente apoya a los republicanos, porque la población hispana fundamental en Florida está conformada por cubanos, colombianos, argentinos y venezolanos. Y son gente que proviene precisamente que tienen ya derecho al voto y que provienen de países donde la izquierda es aliada de los demócratas. Pero ¿qué ocurre con la política que ha decidido establecer Ron DeSantis con respecto a la inmigración en Florida? ¿Eso le va a ganar adeptos o le va a ganar enemigos dentro de la población hispana? No sé. No sé. Porque en todo caso, el que vota en los Estados Unidos ya no es migrante, ya es ciudadano. Por lo tanto, el que ya tiene la ciudadanía no se ve afectado por las políticas sobre la migración, a menos que se hable de sus familiares, si tiene alguna otra, pero tampoco debería. Entonces, pero desde el punto de vista de la propaganda y de la legitimidad de los discursos, es aquí donde estamos. Aquí las campañas están haciendo en función de la legitimación y la deslegitimación. O sea, de legitimar el discurso. Y eso es lo que va a hacer Sánchez ahora. O sea, Sánchez ahora, ¿por dónde se va a lanzar? Bueno, en primer lugar va a utilizar el tema de que ahí viene la ultraderecha, qué horror. Ahí viene la ultraderecha, qué horror, y el Partido Popular no es confiable porque cuando pueden gobernar, gobiernan con Vox, que es la ultraderecha. Y Vox, a su vez, ayer en el discurso de Santiago Abascal, yo identifiqué que, por supuesto, el escenario que había ayer después de las elecciones no es el mismo que hay hoy con la convocatoria de elecciones generales, pero yo veía a Santiago Abascal blandiendo sus votos y diciendo que esos votos son de los ciudadanos españoles y que ellos no los van a regalar. Ellos no le van a regalar el gobierno a nadie, intentando decir al PP que si tú quieres mis votos en los consejos municipales, en las comunidades para llegar a gobierno, tú me tienes que dejar gobernar contigo. Y eso no es necesariamente así, porque el Partido Popular no necesita pactar con Vox para gobernar, o sea, sumándolos al gobierno. Ellos podrían tranquilamente pactar que Vox se abstenga en la votación, que no vote en contra, sino que se abstenga de forma tal que al ellos tener mayor número de votos puedan acceder a gobierno como establecen las normas en ese país. Entonces, aquí viene porque el grupo más votado es el que gobierna, aunque no tenga la mayoría absoluta. Entonces, aquí creo que va a venir una posición importante, porque Santiago Abascal podría tener que verse obligado a tragarse el sapo de que la gente se abstenga porque hay una oportunidad de ganar con el Partido Popular, o mejor dicho, no de ganar, de sacar del poder a Sánchez, ¿no? Que es lo que debería convenir. Yo le escuchaba a Isabel Díaz Ayuso una cosa muy importante, que yo creo que si eso es la base de la política, bueno, habrá que tomarla en cuenta. Señora dijo, o salimos de Sánchez o perdemos España. O sea, la tipa no dijo o Sánchez o Feijóo, o Sánchez o el Partido Popular. La tipa dijo no, o salimos de Sánchez o perdemos España. Y tomando en cuenta que es una señora que lo borró acá a Podemos, lo borró del mapa de Madrid. Oye, yo le haría caso. Hay que hacerle caso. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros volveremos, Dios mediante, mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.
RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Seda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia